Tech Talks, el espacio donde la tecnología se encuentra con el futuro. Exploremos las tendencias y las historias que están definiendo el futuro digital y tecnológico. Bienvenidos a la conversación del mañana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este otro episodio, nuestro episodio número 13, ¿sí? Que además grabamos un día martes 13. Está grabado un día martes 13 para que lo tengan en cuenta. El programa sale, por supuesto, posterior, tanto en Frecuencia U como en todas las redes sociales de BTO Digital. Carlos Galvez, bienvenido. Betancur Galvez, bienvenido. Así es, muchas gracias, Nacho. Muy feliz de estar aquí en el episodio número 13. Y con Cero Azul, Cristian Parada, bienvenido. Muchas gracias por la invitación otra vez, Nacho. Ya son 13 programas y contando. ¿Cómo le parece? Y el agradecimiento pues a Jaime Tobón, a la emisora de Frecuencia U de la Universidad de Medellín, que nos replica, y pues aquí estamos con ifmnoticias.com, también con TikTok. Un saludo a quienes nos ven en diferentes partes y van reconociendo nuestro trabajo, que nos están siguiendo, porque la verdad hemos recibido buenos reportes. A don Antonio en Sevilla Valle quiero darle un saludo muy especial, a doña Carmen en Bogotá, que también nos ha escrito, ¿sí? Y a alguien también muy especial en Urabá Antioqueño que nos ha dado su opinión al respecto de este programa, dándole muchas gracias a Juan Carlos Marín, muy amable por estar allá siempre en sintonía de estos espacios. Así que bueno, vamos a iniciar. El tema hoy, se los digo, después de la pausa. Estás escuchando Tech Talks en IFM Noticias con Nacho Penagos. ifmnoticias.com. Información de verdad. Síguenos en nuestro canal de YouTube como @IFMNoticias. Estás escuchando Tech Talks en IFM Noticias con Nacho Penagos. Y retomamos en Tech Talks estos diálogos tecnológicos que venimos ya en nuestro capítulo número 13, como ya venimos hablando. Y el tema que empezamos en su momento de inteligencia artificial, hemos pasado por mercadeo, hemos pasado por páginas web, hemos pasado por dominios, hemos pasado por estructuras de las páginas, hemos hablado de mercadeo, de sensibilidad, de emociones, hemos hablado de estrategias, hemos hablado de la tecnología aplicada a los negocios, a los empresarios. Pero viene la gente diciendo, oiga, el mundo tecnológico, si bien ha hecho una disrupción en la modernidad, nos está cambiando, somos generaciones las que estamos viviendo actualmente de transición entre esto analógico y esto digital que se viene, donde hemos tenido múltiples vidas como seres humanos, vivimos unas cosas y seguimos viviendo otras y viviremos unas mayores. A través de estos cambios tecnológicos, pues dicen, oiga, también tocó la educación. Y si bien la educación y el mundo digital va desde los más pequeños, a los que en algún momento hemos hecho referencia, tú has hablado de tus hijos, tú has hablado pues de muchas cosas, de cómo esto ha afectado a los niños, y no nos vamos a meter en el tema ni vamos a hablar de educación, pues les voy a contar el último tema, y es que no sé si ustedes recuerdan, Carlos y Cristian, la lucha que por décadas dieron las universidades. Ustedes son igual que yo, somos académicos también, hemos estado en universidades, hemos sido profesores, ustedes están ahora con las conferencias y todo esto. Y resulta que una universidad muy importante en Colombia, que es la Universidad Javeriana, después de décadas de todas las universidades, por decir, tenemos el estatus de universidades, y nosotros somos universidad y los demás son tecnológicos, y obligaron a la legislación a que se reformara para que creara los niveles de la educación superior con instituciones universitarias, las tecnológicas, las técnicas y politécnicas, y pues cambiar todo eso que antes se decía que era educación formal y no formal. ¿Lo recuerdan? Pues la Universidad Javeriana, en medio de lo que podemos decir que es un retroceso para muchos, no para mí, podemos afirmar que hay muchos lo están diciendo, que es un retroceso de las universidades, pues abre un paquete técnico y entra a competir con quienes antes quisieron dividir, ¿no? Entonces nosotros somos universidades y ofrecemos carreras, y el que quiera, pues que se convierta en universidad.
Entonces muchos, y los obligaron a los que eran técnicos a entonces crearse en instituciones universitarias, ¿no? Correcto. Y ahora pues resulta que es las universidades las que están devolviéndose y van a competir con el SENA, con los politécnicos, con otras instituciones, porque la crisis en las universidades, la deserción, el cambio tecnológico hace que carreras tradicionales como la medicina, el derecho, la contaduría, la administración no sean tan atractivas para los jóvenes de hoy como si una serie de tecnológicas alrededor del mundo digital, que va desde inteligencia artificial, que no es una carrera universitaria, desde community manager, que no es una carrera universitaria, analista de datos, eso no es una carrera universitaria, sino que son técnicas que pues ha hecho que la gente se vaya y les dejen las aulas vacías. ¿Cómo podemos analizar ese tema del impacto? Y a lo mejor me he demorado un poco para introducir el tema, pero ¿cómo, Carlos, cómo, Cristian, podemos analizar para lo que para muchos es un retroceso universitario para volver a llenar las aulas con valores más económicos, con unos tiempos mucho más cortos de estudio, pero que le generan réditos al estudiante mucho más rápido en su vida laboral? Yo creo que todo esto empezó con mucha fuerza desde la pandemia, porque la pandemia aceleró la digitalización de las empresas. Todas las empresas necesitaron estar en el mundo digital, tener e-commerce, meterse con todo eso. Y ahí es donde empezó el auge de un montón de, ¿cómo decirlo? Como conocimientos que no eran carreras en Colombia, empezando por la programación. Tal vez hoy hay programas donde hay formación en programación, pero todavía no conozco la primera carrera de programador. Sí, es cierto. ¿Sí? Generalmente hay ingeniería de sistemas. Los programadores son ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas, ¿sí? Desde la rama de las ingenierías. Claro. En Estados Unidos hay programas completos de desarrollo. Pero entonces, como empezó esa necesidad de necesitamos desarrolladores, necesitamos community managers, necesitamos quien sepa e-commerce, entonces empezó esa formación desde entidades como el SENA, con este programa del LASTI, donde formaban 250.000 muchachos. Empezaron a aparecer muchos programas que llamamos bootcamps, que son empresas que crean estos talleres, y empezó el concepto de ser autodidacta, gracias al acceso a la información, a los cursos en YouTube, a Udemy, a Platzi, a todas estas plataformas. Entonces, de un momento a otro pasamos a tener un montón de perfiles súper necesitados y demandados, y que el mercado tenía que llenar esos cupos, y empezó a llenarlos con una educación que no era carreras de 5 años ni de 3, sino que inclusive eran de menos. Eso tuvo un giro en un momento, y hay que decirlo también, en un momento empezamos a ver en el mercado que tal vez no estaban tan preparados estas personas, necesitaban más habilidades blandas, y creo que ese es como el contexto de por qué vamos ya hoy en que ya las entidades se empiezan a preocupar por tener este tipo de programas, que me imagino que no pueden ser carreras universitarias todavía por un tema legislativo, no sé. Las universidades en investigación, que se metieron mucho en investigación, que porque tenían que acreditar internacionalmente, se metieron a hacer, y hay un montón de doctores que se quedaron anquilosados en donde estudian el pasado y no el futuro. Y es verdad que el cambio es tan rápido que para cuando alguien, y me pasó a mí, cuando yo comienzo a hacer mi tesis doctoral en un proceso doctoral que dura 5, 6, 7, 8 años, es más, a algunos le ha durado más, 10 años, en una línea de investigación, cuando comienzan, para cuando van a terminar, el mundo ha cambiado y todas sus conclusiones son obsoletas. Entonces, uno ve que las universidades se llenaron de eso. Y, Carlos, hay algo que a mí me llama la atención, es que usted no va a ver una carrera en donde le digan venga y conviértase y estudie para ser diseñador de aplicaciones móviles. Usted no encuentra eso en una carrera universitaria. No hay 5 años para eso, pero a cambio sí lo encuentra en esos cursos técnicos. Sin duda alguna, nunca antes como este momento estuvo tan desconectada la academia del mundo real. Hay una desconexión total que pues, se venía diciendo desde hace muchos años. Incluso yo lo mencionaba hace por ahí 7, 8 años que doy clases en las universidades, en la UPB y en la IA, que siento una desconexión entre lo que tiene que verse en sus carreras
y lo que el mercado necesita. Eso hoy está exacerbado. Y hay que sumarle 3 factores, Nacho. El primer factor es que estamos con problemas demográficos en casi todo el mundo. En Colombia la tasa de natalidad se ha reducido de forma dramática. O sea, este año posiblemente tenemos con menos de 400.000 nacimientos en todo el año. Es muy poquita gente. Y eso lo vemos en los colegios. En Bogotá están cerrando colegios y en Medellín colegios que históricamente fueron mixtos, de solo mujeres, ahora se vuelven mixtos para poder tener más niños. Lo vemos en el Marymount, por ejemplo, donde estudian mis hijos. Entonces, ese problema sumado además a un mundo donde en largo plazo dejó de existir. Ya las compañías no planean a largo plazo porque hay tanta volatilidad, tanta incertidumbre, tantos cambios, que el largo plazo es 2 años, el largo plazo ya es 3 años. Eso incluso desde la crisis de Lehman Brothers en 2009, que nadie pudo predecir, ya planear a 5 a 10 años es difícil. No quiero decir que no se haga, sí se hace, pero es muy difícil. Entonces, como la planeación es tan cortica, porque también nos gusta la gratificación inmediata, que eso lo enseñaron las redes sociales con los likes y la dopamina que libera. Hoy un muchacho dice, me voy a meter a una universidad a estudiar 5 años, pudiendo estudiar 2 o pudiendo estudiar 1, para ganarme lo mismo o un poquitico más en 2 años de lo que me ganó hoy. No tiene sentido. Entonces hoy la gente quiere estudiar cosas más cortas, pero nuevamente no hay algo mejor o algo peor. Siempre en las selecciones hay problemas. ¿Qué problema hay ahora? Que no hay habilidades blandas. No hay habilidades blandas. Es muy difícil encontrar gente que sepa tratar bien a las personas, que conozca de historia. Por ejemplo, la historia se está olvidando. ¿Es cierto? ¿Y al cambiar la historia qué pasa? Claro, la repite. La repite. Y vamos repitiendo eso y eso tiene impactos desde la academia, desde lo económico, desde lo social, desde la democracia. Se pone en riesgo muchas cosas, la estabilidad incluso y parte de entender unas nuevas dinámicas. Por supuesto, todo esto que está pasando es porque estamos en un remesón histórico en donde estamos como si fueran placas tectónicas reacomodando, no sabemos en qué va a parar todo esto y en qué momento llega una estabilidad, digamos, de la sociedad y la reconfiguración de las sociedades. Eso tiene que ver desde que no hay una seguridad económica para nadie en el mundo. Ustedes ven lo que está pasando Trump con el resto de los aranceles y hoy sí, mañana no. Miren lo que está pasando en Colombia, que venía con unos modelos democráticos. Ahora, pues, uno todavía dice cómo hay gente que se mete en otras cosas, pero son mundos que se están aprendiendo, otros que están reinventando, otros que se están repitiendo por falta de conocer la historia. Pero en medio de todo esto es que la tecnología es la que está marcando la pauta. O sea, todo está alrededor de eso. La velocidad, no solo la tecnología, que siempre ha estado ahí, lo que ha hecho es simplemente acelerar los cambios. O sea, la tecnología le da esa velocidad, le da ese fuego, le da esa energía a lo que inevitablemente iba a pasar. O sea, efectivamente íbamos a ser más digitales en el futuro, pero la tecnología y la pandemia y todo, y como esa velocidad que tiene, nos permite a nosotros hacer cambios más rápidos. Hay una cosa, Cristian, y es que antes la gente tenía que estudiar aunque no fuera a ejercer porque necesitaba un título para vivir. Pero de ahí en adelante, ¿qué más se podía hacer? Hoy en día, por ejemplo, la gente no necesita títulos para trabajar. Necesita es que usted demuestre que sabe tener sus habilidades y desarrollar sus posibilidades, ¿no? Y es que lo que les contaba ahora, y es, ya las empresas están contratando es por habilidades, ¿sí? Más allá de tener una serie de cartones, es por digamos, lo que puede desempeñar dentro de una organización. Y ahora que Carlos decía sobre esa desconexión, imagínate que esa desconexión empieza con el mundo de la tecnología, pero ahora con el tema de la inteligencia artificial le va a coger la tarde otra vez. Y es que pasa cuando la inteligencia artificial empieza a reemplazar esos roles que hasta ya son los mismos técnicos. Entonces, ahí, ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿En qué va a cambiar la educación? Entonces, le cogió la tarde con un cambio digital del mundo y ahora viene el segundo cambio, que es el cambio de la inteligencia artificial. Imagínense, ahora que estamos en el mundo de los agentes digitales, en los agentes IA, cuántas técnicas u oficios van a empezar a ser reemplazados. Entonces, ¿cómo se va a formar uno para el futuro? ¿Qué es lo que hay que aprender? Eso es una gran pregunta. ¿Hacia dónde es que se dirige este proceso formativo educativo basado en tecnología? ¿Cómo irán a terminar las universidades que hicieron
multimillonarias inversiones para crear edificios, lindos campus que tienen un costo alto de mantenimiento, y llega la pandemia, cierra todas esas aulas y demuestra que tu casa, tu cuarto, tu comodidad se convierte en un aula, y eso se sigue manteniendo, ¿no? Y entonces se desocupan las aulas. Y entonces la gente dice, yo no te voy a pagar lo mismo cuando yo no te estoy gastando agua, no estoy utilizando tus espacios. Entonces comienza a bajar. ¿Pero qué hacen ellos con esas inversiones? Porque no pueden entrar a ver qué se hace con todo eso. Se convierte en una carga. Cambia el modelo educativo, cambia el modelo formativo, pero además la gente se les va porque en las universidades lo que se demoraron tanto que fue costoso en acreditar, la cantidad de inversión en tener doctores para poder cumplir con los mínimos de estándar de acreditación internacional, que son costosos, para que al final la gente le diga, ¿sabe? Su carrera no me interesa, yo me voy para un curso. Nacho, y está pasando lo mismo que pasó con Netflix y con Blockbuster, lo mismo que pasó con, por ejemplo, las disqueras, la música, lo mismo que ha pasado con muchos otros ámbitos, y es que al final del paseo los lugares físicos no importan. Vimos cerrar a Kodak, vimos cerrar a Blockbuster, vimos cerrar, por ejemplo, los próximos que encarcelan los bancos. También lo estamos viendo, los neobancos, ¿cuántas oficinas tiene, por ejemplo, Nubank? ¿O cuántas oficinas tiene? En España, ING, que fue el primero que comenzó a crear la idea del e-bank, del banco electrónico, donde no hay una sola oficina. Lo mínimo que te ponen es algo que es un aparato, un dispositivo digital en cualquier parte para que entres a un cajero y retires plata en efectivo si es que lo quieres, pero todo es absolutamente digital. Esos bancos están marcando la parada hoy en día. Sí, no tienes que hablar con nadie, no tienes más que entrar en la comodidad de tu casa, hacer todas las transacciones que tú necesites de manera fácil. Y eso también es parte de la formación. ¿Cuántos bancos están buscando las personas idóneas que no necesariamente tienen que haber pasado por una universidad para que operen esos sistemas? Sí, y en países como Colombia, donde históricamente tener una profesión era lo que todo el mundo deseaba, ya incluso usted estudia 5 años y el salario de un tecnólogo, de un técnico que sepa mucho de un oficio es incluso superior al de un profesional, o se le acerca. Entonces estamos, yo creo que viviendo ese nuevo paradigma, ese nuevo cambio que va nuevamente todos los sectores, los seguros, las finanzas, la educación, todo se está transformando, y el que no se transforme para ese cliente, el cliente lo va a cambiar y va a escoger una mejor opción. Vamos a hacer una pausa en Tech Talks y regresamos con más aquí. Es BTO Digital, Cero Azul, IFM Noticias, Frecuencia U, Universidad de Medellín. Aquí estamos con Tech Talks, diálogos tecnológicos. Estás escuchando Tech Talks en IFM Noticias con Nacho Penagos. ifmnoticias.com. Información de verdad. Síguenos en nuestro canal de YouTube como @IFM Noticias. Estás escuchando Tech Talks en IFM Noticias con Nacho Penagos. Bueno, y continuamos en Tech Talks agradeciendo a la Universidad de Medellín Frecuencia U, Cero Azul con Z, ceroazul.com, BTO Digital. ¿Cómo van las conferencias? ¿Cómo van esas especializaciones y esos cursos que están con la EIA y con la Universidad de Medellín? Se está moviendo mucho, Nacho, esto, y sobre todo en el ámbito corporativo. No sé si Cristian, pero yo estoy sufriendo ahora o disfrutando, tienen dos ámbitos, una avalancha de solicitudes de personas que quieren aprender cómo incorporar la IA en su día a día, en su trabajo. Incluso la próxima formación la tengo esta semana a un grupo de primario de una compañía grande que están viendo que, y un dicho que me gustó, es un gerente que hoy no sepa de IA va a ser reemplazado rápidamente por una IA. Así es. Entonces hay que saber de IA. Y esto toca a todos los ámbitos, a los medios digitales, toca la educación, que lo hemos hablado pues hoy, y nuevamente, incluso YouTube ya no es una fuente para formarse, única. La gente está usando mucho YouTube para aprender cosas. Ya uno se mete a ChatGPT o a Gemini y le pregunta cualquier cosa, no sé, quiero aprender a hacer esto, y te dice paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Eso está espectacular, Nacho. El tema de la IA es
saber preguntar cómo van esas conferencias, cómo van esos cursos, cómo están avanzando. Muy bien, Nacho. De hecho, espacios como este se están replicando mucho. Todo el mundo quiere aprender mínimamente cómo funciona ese mundo y cómo lo pueden aplicar. No tanto ir al código y al desarrollo, sino como, bueno, y esto existe y cómo lo uso, porque no sé cómo lo uso más allá de preguntarle cosas a ChatGPT, ¿cierto? Entonces hay muchos espacios para conversar de esto. Y dijiste una cosa, imagínense que hay un cargo muy empezado hay demanda en este momento, que es lo que llamamos los prompt engineers, ¿no? Es como ingenieros de prompt para inteligencia artificial. Entonces, básicamente son personas que conozcan la tecnología, que puedan crear desarrollo de software, pero que se apoyen en que ese software esté conectado con LLMs, modelos como ChatGPT y estas cosas, pero que el modelo le responda como debe ser, está basado en un prompt. Que es el prompt, para quien no sepa, es esa instrucción que yo le doy a la IA. Las ¿cierto? instrucciones. Entonces, miren cómo empiezan a aparecer nuevos roles, y entonces uno dice, ¿a quién contrato como prompt engineer? Tiene que ser un ingeniero que sepa de desarrollo y que haya estudiado por YouTube o por cualquier plataforma cómo administrar el tema de los prompts de estos lenguajes. Se pueden enterar de estos cursos, de estas especializaciones y todo lo que están realizando en la EIA, que alguien me decía, ¿cómo así? ¿Es la Escuela de Inteligencia Artificial? No, es la Escuela de Ingeniería de Antioquia, pero hay que darle a José Manuel la idea de que juegue con el tema de la Escuela de Inteligencia Artificial, ¿no? Podría ser. Y también está en la Universidad de Medellín, ¿no? Hay un proceso para lanzar este curso este año en la Universidad de Medellín. Está en la página de la Universidad de Medellín, es un curso, pero también con la IA, también si lo buscan en Google, diplomado de marketing digital con énfasis en analítica e inteligencia artificial. Ahí encuentran para que puedan estar con nosotros como profesores. Excelente, listo. Luego de haberles dado esta información, continuamos con el tema, y es educación. La gente, los jóvenes de hoy en día se salen de las aulas y no se van para la calle como se pensaba antes, que el que no iba a estudiar se convertía en una persona que se iba para la calle a vagar. Y resulta que no. Resulta que un pelado hoy en día de pronto se queda en su casa, o se va a una biblioteca, o se va a cualquier espacio, un centro comercial, se conecta con su celular, se conecta a un computador y comienza a aprender y comienza a hacer cosas. Eso es algo muy interesante frente a los cambios de la deserción académica, porque de cierto modo no es que sea una deserción académica, es una deserción de la academia formal a una que no necesita título todavía, porque la gente termina demostrando quién es el mejor. Conozco casos de gente que comienza a hacer pequeños videos contando trucos en redes sociales, en TikTok, y un pelado llega y dice, vea, descubrí esto, puedo hacer esto, y de repente por un correo directo o por un mensaje directo lo llaman de una empresa, venga, reproduzca y enseñe a hacer esto, y terminan enganchados en empresas de alto calibre por la experticia y por lo que hacen. También hay una forma diferente de venderse. Ya no se venden con currículum, se venden con pequeños vídeos en donde ellos demuestran sus capacidades. Y esas capacidades tienen pues el tema de que sí está alrededor del hacer, pero se pierde el pensar, ¿no? Se pierde la base sí académica de la universidad, del marco teórico y de esas cosas, en donde también puede estar el tema de la historia. ¿Cómo percibir ese mundo donde el digital comienza saliéndose, perdiendo el marco teórico? Nacho, pero le doy un dato que aquí lo estaba verificando en internet, y es de 2024, y es que el 51% de los jóvenes en Colombia son ninis. Ni estudian ni trabajan. Entonces, a pesar de que tenemos todas las facilidades para aprender hoy cosas muy rápidas por internet y con ChatGPT y con YouTube, y que no hay que ir a hacer una carrera ni de 2, ni de 3, ni de 5 años, sí está faltando algo, y es un tema de familia y de gobierno, y son planes para que los chicos aprendan que esto existe, aprendan cómo lograrlo. Hace exactamente un año por estas fechas, mi compañía, junto con el Banco de la República de Quibdó, hicimos un evento de digitalización en Quibdó. Invitamos a unos 35 muchachos, todos con unas capacidades humanas maravillosas, que no tenían ni idea ni sabían que una persona podía formarse, por ejemplo, en Platzi, aprender Canva, CapCut, de pauta digital, y trabajar desde Quibdó. No, eso no lo saben. Entonces,
no lo saben las familias, ellos tampoco lo saben. Yo pienso que el gobierno hoy, o no sé quién, hay que buscar quién, tiene que fomentar la difusión de estas nuevas formas de educarse, de estas nuevas formas de emplearse, pensando en una economía global. Porque seguimos nuevamente, es que así esté todo, y así la gente no quiere estudiar, también hay 51% de ninis, y eso nos dice mucho. Los que no estudian ni trabajan, pero sobre todo en estos países que estamos en vías de desarrollo. No creo que sea el mismo porcentaje en Inglaterra, ni en España, ni en Francia, ni en Canadá, ni en Estados Unidos. Creo que hay otros accesos. Cambia. Claro, cambia, y el nini allá es otra cosa, y más desde el punto de vista ideológico. Pero tiene que ver con el ejemplo, tiene que ver con el ejemplo. Claro. Y es lo mismo, si vos, cuando uno cambia una vida, esa vida de una persona de un barrio popular o de un pueblo, hace que los que están alrededor se permeen. Entonces, esto es un efecto tipo esquema Ponzi, pues, o pirámide. Tiene que buscar que una persona haga un cambio y que esa persona le ayude a otras 3 o 4, y esas 4 que se forman, pues van a formar otras 4 o van a apoyar a otras 4 que están debajo, y se forma una cadena. Por eso en Alemania, en España, en Francia, tú que viviste en Europa igual que yo, uno ya ve que la gente avanza un poquito más, pero nuevamente es porque el ecosistema, lo que está alrededor, de alguna manera lo ayuda a que eso ocurra. En sociología se llama capital cívico institucional, la capacidad que tiene una sociedad de poderse retroalimentar y crecer conjuntamente, elevando los niveles de conocimiento, de desarrollo, de interacción social, y que te va a mostrar que una ciudad, por ejemplo, está más desarrollada frente a otra, que incluso puede estar más grande o más antigua, pero ese capital cívico institucional. Y Medellín tiene un alto capital cívico institucional. O sea, no por nada es la ciudad que se convirtió en distrito de ciencia y tecnología. Ahora, somos un distrito de ciencia y tecnología, tenemos un capital cívico institucional muy diferente a otros. Aquí se vive tecnológicamente, si lo comparamos con un Montería, un Cartagena, incluso pues, un Ibagué, un Cali, incluso un Bogotá. Por densidad, si bien allá es más grande, Medellín es más pequeña, pero hay más gente trabajando en el tema tecnológico en Medellín que en Bogotá. Entonces terminan equilibrando. Pero cuando uno comienza a analizar lo que está pasando aquí, también hay unos temas en los que creo que las autoridades no han asumido lo que significa ser un distrito de ciencia y tecnología. ¿Sí? Tendrían que, lo que tú dices, comenzar a fomentar ese desarrollo de ese capital cívico institucional, donde además tenemos la arquitectura, los servicios públicos, el ecosistema de infraestructura, lo tenemos para que se dé. Aquí tenemos bandas anchas a un costo razonable. Pero mira, ese era un problema en Quibdó. En Quibdó, entonces, los muchachos muy animados, estuvimos a 3 días con ellos, y el internet es malísimo y la energía ni se diga. Entonces, eso no lo puede suministrar un muchacho de una familia. Claro. Bueno, hoy gracias a Dios está Starlink, pero sigue siendo costoso para alguien que está en Chocó. Pero llevamos escuchando años y años y años de la carretera Quibdó que no está, y de una fibra óptica. Solamente hay un cable de fibra óptica a Quibdó, y cada que se cae un árbol lo tumba. Entonces, pues, hemos visto en el último año ha habido por lo menos 5 o 6 apagones de internet, y los apagones son de 4 o 5 días, y esto es muy triste porque esto impide el desarrollo de la educación y del empleo remoto. ¿Qué tendría que hacer en estas? No le vamos a dar la solución, ni mucho menos no la tenemos, parece las universidades en Medellín. ¿Qué hacer? ¿Cómo capotear esta crisis? Pero ¿cómo sí vincularse? Academia, Estado, empresas, y volver a ese triángulo maravilloso, incluso con sociedad civil, porque hay muchas fundaciones, corporaciones, asociaciones que trabajan en pro de esto, para poder elevar esas capacidades formativas, en donde, independiente de cómo se forman, es cómo poner al servicio de una economía, de un ecosistema social, productivo, estas nuevas formas en las que los jóvenes están comenzando a aprender el mundo. Pues mira, yo pienso que lo primero, y siendo consecuente con lo que dice Carlos, es lo primero que se debe solucionar para que esto funcione es el acceso, ¿cierto? El acceso a la tecnología es el primer paso, porque si yo no tengo acceso a la tecnología, nada de lo demás funciona. Entonces, mira que ahí está el Estado, ¿cierto? Eso es una responsabilidad de Estado, permitir el acceso. Increíble que un país como el nuestro no tenga ya una cobertura de acceso a Internet suficiente para que la gente se pueda formar. Lo segundo es el mundo de entender que antes necesitábamos que nos enseñaran.
uno no aprendía si no había alguien enseñándole, ¿cierto? El concepto de ser autodidacta era muy poco, porque teníamos eso en la cabeza que necesitamos a quien preguntarle si tenemos dudas, pero hoy a quién le preguntamos. A ChatGPT, a la inteligencia artificial, si tengo dudas. Entonces ese reemplaza un profesor. Sí. Usted reemplaza un profesor de doctorado. Y ese usted le pregunta a ChatGPT y le pregunta a un profesor y el profesor de doctorado no le responde lo que le responde ChatGPT. Es que veníamos con el aula invertida, que era eso. Usted estudia en la casa y las dudas viene a la clase solo preguntarme dudas. Solo preguntar. La famosa aula invertida. Pero incluso esa aula invertida ya no tiene sentido. Porque la IA tiene todo el contexto y conoce más libros. Claro. Más citas y más realidades lo que hace eso es que se crezca ese porcentaje de ser autodidacta. Claro. O sea, yo aprendo en mi casa con mis herramientas y aprendo un montón de cosas, pues. Pero el impulso, eso es lo que no me termina de convencer. De que la gente lo haga. Claro, porque es que yo estudié electrónica, entre otras cosas, porque tenía una presión pues, social y familiar. Era muy, para mi papá, y uno de 16 años, pues uno hace todavía caso. Claro. En nuestra época, no lo ha cambiado mucho. Y me dijo, o estudia o diga qué va a hacer, pero en la casa no se queda. Hoy, ¿cómo hacemos para que los muchachos tengan ese impulso? Porque es que ahí están las herramientas. Yo sé que falta el internet, lo dijimos ahora en Quibdó y en varios barrios no hay buen internet. Pero ¿cómo hacemos para que ese muchacho sepa que se puede formar solo, sepa cómo hacer esa formación solo, sepa cómo emplearse solo, después de tener las competencias y que no haya tanto nini? Ese es el paradigma que yo creo que romper. Y una cosa más se la agrego. ¿Cómo hacer para que un joven que estudie lo que quiera estudiar sepa que de eso sí puede vivir con un mundo tan cambiante? Porque es que lo que hoy puede tener a los 16, 17 años una expectativa y yo quiero trabajar en esto, pero en 5 años cambia la realidad, hay más aplicaciones. O sea, yo recuerdo gente que era los expertos en AutoCAD para la arquitectura y eso comenzó a cambiar y llegaron otros software y el experto en AutoCAD se quedó sin AutoCAD, ¿sí? O sea, antes no había nada que no fuera con AutoCAD. Sí, recuerdo, por ejemplo, o sea, si haga usted un ejercicio, ¿cuántas veces le ha tocado a usted aprender softwares? Cualquiera que sea, es desde el más básico, ¿sí? Porque entonces empieza con la primera versión 1, versión 2, versión 3, y después cuando menos piensa va en la 16, en la 20, y cuando usted ve ese otro, lo está reaprendiendo porque no sabe qué hace con respecto al primero que usted se aprendió, que lo memorizó completamente. Entonces, si alguien tiene un cargo hoy, ¿sí? Por ejemplo, estabas diciendo hace un momentito que faltan personas hoy para que sean EI Engineers, ¿sí? Y el día que eso, ¿cuánto va a durar ese EI Engineer hoy estamos en el mundo? Entonces, el pelado de 16 años lo hace, se resuelve el problema ahora, pero en 10 años va a existir eso. Pues nos volvimos expertos en resolver. Es que la velocidad de la tecnología en estos días le preguntaba a Carlos, ¿viste? ¿Cómo vamos a hacer para ir al ritmo de la tecnología? La guerra de las grandes compañías tecnológicas por tener el modelo más avanzado ya no se volvió de meses, sino de semanas. Cada 2 semanas el chino saca uno, el otro saca el otro, el otro saca el otro. Y a las 3 semanas están otra vez peleando. Yo no soy muy fan, ni mucho menos de Gustavo Petro. Pero recientemente se fue don Gustavo Petro para China y allá se encontró con don Boric también y con don Lula y con pues Xi Jinping y tal. Y alrededor de esa reunión de la CELAC que hubo en China para la ruta de la seda, la preocupación fue la fibra óptica. La búsqueda de una fibra óptica que conecte, saltándose de Estados Unidos, a China con América Latina. Y sale Boric y dice, no, es que nosotros ya empezamos y vamos a conectar desde Valparaíso al sur de Asia. Cuando uno ve que hasta la izquierda, ¿sí? Que ha sido pues no vamos a calificar y meterle política al tema, ya está buscando abrir espacios desde el punto de vista tecnológico donde la principal preocupación es la infraestructura tecnológica para avanzar en tecnología. Uno dice, el mundo sí está cambiando realmente frente a temas de extender esos puentes, pero el tema es ¿qué puede hacer una universidad hoy en día? ¿Cómo se puede reconfigurar cuando ellos se hicieron prácticamente una universidad? Que yo recuerdo que quedó universidades como La Sabana, en la que yo trabajé en Bogotá,
Y en su momento hacía la publicidad y decía que yo quiero estudiar comunicación y puedo hacer derecho, pero además puedo navegar en el lago y hacer ¿cómo es? Remo y Kayak. puedo kayak y no sé qué. Y te vendían como si la universidad y los campus universitarios fueran clubes sociales. Y todavía existe eso, o sea, el campus te lo venden. A mí me parece muy curioso ver la Universidad de Antioquia con todos los líos que tiene y todo el asunto, pero es un claustro cerrado. Tú ves las universidades públicas en España y en Europa y son universitarios, pero se quitan las mallas y las vías son vías común y corriente y termina integrándose a la ciudad y no son campus. Eso va a pasar, Nacho. Sí, pues La IA entiendo que está en ese plan ahora con lo de la ciudad de 5 minutos que está montando al lado. La última información que tuve es que está pensándose abrir y ya hacer como un ecoparque donde la gente pueda acceder y estar no solamente mientras estudia, sino en otros momentos. Porque es que no hay otra opción, es que pensemos en esas universidades que están en los centros de las ciudades, en unos lotes que hoy valen mucho dinero, que ellos tienen problemas financieros, afugias financieras. Para sostenerlos. Para sostenerlos, porque los prediales son altísimos, pero al final terminarán o siendo espacios comerciales, o siendo espacios públicos subsidiados por gobiernos, o cerrando. Vamos a entrar ya con esto a la recta final. El tiempo se nos está agotando, pero los quiero llevar a esta reflexión. Mientras hubo durante décadas, como lo dije al comienzo, las universidades tratando de pelear para tener su estatus de reconocimiento, que eran universidades, acreditarse, se llenaron de doctores. Hoy en día lo que menos necesitan son doctores, pero están llenos de doctores. Conozco una universidad que tiene un alto déficit económico y que se metió dentro de crear el ICETEX antioqueño y todo el cuento dentro de ese G8, que va a buscar la manera de más fácil despedir doctores, pese a que le cueste el tema de la acreditación. Primero porque son costosos, segundo porque no saben lo que se necesita que hoy en día se sepa para dar formación, y va a volver a privilegiar a los catedráticos. Porque el catedrático viene del mundo real, viene de la empresa, viene de donde está lo que ejercen los jóvenes hoy en día, y necesitan contarle a los niños, a los jóvenes que van a estudiar, porque ya desde niños están estudiando, van a estudiar en las universidades, que ya están de 15 años, a decirles, venga, esto es lo que usted va a hacer afuera, y comenzar a darles más orientación alrededor de lo que se vive afuera, y no tanto frente al romanticismo académico. Dijiste algo, y quiero hacer una reflexión sobre el rol del doctor. Yo tengo 3 maestrías, Nacho, en España, y en algún momento pensé hacer un doctorado, pues a mí me gusta mucho estudiar, pero hoy tú te pones a ver cuál es la función de un doctor. ¿Por qué estudia 5 años un doctor? Porque va a investigar un tema particular. Va a generar conocimiento. Y va a generar conocimiento sobre un tema particular, que para hacer eso tiene que investigar literatura, analizar datos, hacer encuestas, etc. Y luego vemos la IA haciendo análisis, metaanálisis, que es coger muchas fuentes, muchos documentos que ya han hecho otros, en cuestión de segundos. Sí, analizando datos en cuestión de segundos. Entonces, ¿sí vale la pena ser doctor hoy? ¿Sí vale la pena estudiar 5 años? O más. O más para llegar a una conclusión muchas veces banal, y con el perdón de los doctores, claro, porque hay tesis que se hacen solo para graduar nomás. No, yo te digo, yo tengo, creo que, autoridad en ese tema, porque yo estudié mi doctorado, y yo creo que pues, eso ha servido para saber que uno, en el ego propio de saber que uno pudo investigar y sabe investigar. Pero la verdad es que en el plano de lo real, pues en el plano de lo real, de algunas carreras puntuales, no de todas. Sí, puntuales. Porque hay unas de las que sí, o sea, la medicina seguirá investigando, seguiremos tratando, y eso será, pero de que yo sepa, el que hace investigación científica no se dedica a dar clase. Sí, pues no puedes estudiar un doctorado para dar clase. Para dar clase, otra cosa. Pues mira a ver qué línea de investigación para el desarrollo humano. Pero bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Dejémoslo ahí. Lo dejamos ahí. ¿Sí? Perfecto, sí, está muy bien. El agradecimiento para Carlos Betancur Gálvez, ¿sí? BTO Digital. Y carlosbetancur.co, sitio web y redes sociales también. Así es. Querido Cristian Parada, sí. Cero Azul. Ceroazul.com y cristianparada.com también me encuentran. Y a ustedes los invitamos para que sigan en Tech Talks, Diálogos Tecnológicos, y fmnoticias.com con todo el ecosistema. Tenemos nuestro canal 24 horas. Seguimos en señal de prueba con la radio. Ya muy pronto saldremos con una programación establecida para la radio digital. Y además de todo esto,
está la frecuencia U de la Universidad de Medellín, una radio que ya no está solo en AM. Hablábamos con Jaime Tobón en estos días. La radio también migra y los encuentran en Spotify, encuentran la frecuencia U en X, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en un montón de plataformas digitales, porque la radio también se transformó. Así que nada, para ustedes el agradecimiento muy cordial y los esperamos en 8 días para que continuemos con otro episodio de Tech Talks. Tech Talks. El espacio donde la tecnología se encuentra con el futuro. Exploremos las tendencias y las historias que están definiendo el futuro digital y tecnológico. Bienvenidos a la conversación del mañana.